Juan capítulo 1, y pues de pie vamos a leer el pasaje que estamos estudiando, comenzando en el versículo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 18. Sigan con sus vistas la lectura de esta porción de las Escrituras. Vamos a permanecer de pie para una oración antes del sermón. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar todos juntos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 119. Vamos a orar todos juntos del versículo 17 al versículo 24. En voz alta, todos juntos, Salmo 119, del versículo 17 al versículo 24, todos juntos en voz alta, apropiándonos de las palabras del salmista, de esas peticiones, y después del versículo 24, digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, como generalmente terminamos nuestras oraciones. Todos juntos, Salmo 119, 17 a 24. Haz bien a tu siervo que viva y para abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Buscando nuestras Biblias una vez más, en Juan capítulo 1, del Evangelio. Estamos estudiando este pasaje que leímos, tratando de entender quién realmente nació en Belén hace 2013 años. O como dice el himno, quienes que en Belén, reyes y pastores. Eso es lo más importante. Lo importante de la Navidad, por supuesto, no son los tamales. Muy buenos, los de carne los puedo comer, si algún día me invitan, puedo comer de carne. El menudo casi no me gusta, pero les acepto un pozole. Todo eso es muy bueno y gozo de estar con la familia, y es importante tener ese tiempo, pero a lo último, lo trascendente, lo significativo para nosotros y en la historia no es eso, no son los regalos, el aguinaldo, las vacaciones, no son los pastores, no son los ángeles, y aún lo digo con cuidado, no es José, no es María. ¿Qué es lo importante del tiempo de Navidad? Lo más importante del tiempo de Navidad, lo trascendente, es quién realmente nació en Belén. Esta mañana aprendimos que fue el verbo que nació en Belén, o mejor dicho, como leemos en el versículo 14, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el verbo no nació ese día. El verbo ya existía, Él es eterno,
estaba en el principio, Él estaba en el principio con Dios, Él es Dios, Dios eterno. Entonces, no es que el verbo haya nacido ese día. Aprendimos que el apóstol usó ese término algo raro para nosotros en estos días, verbo, pero lo usó a propósito. Precisamente una palabra, por así decirlo, fuera de serie. El apóstol, vamos a ver esta tarde, también usa otros términos especiales para recalcar que el que nació en Belén no fue un hombre, no fue un superhombre tampoco, no fue un ángel o un superángel. Era Dios mismo. Eso es lo más trascendente, lo más significativo en la historia de Navidad entonces. Y Juan, si usted lee los versículos se da cuenta, no usa el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo hasta el versículo 17, casi al final de su historia de la Navidad. Y lo que él quiere hacer es forzarnos a que pensemos qué tan trascendente, tan maravilloso es el ser que nació en Belén. Y confirma lo que dice en Timoteo, indiscutiblemente, dice el apóstol San Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, para subrayar ese misterio, para subrayar esa maravilla, en los siguientes versículos Juan se refiere a Cristo como verbo, vida, luz. Y lo que vamos aquí nos quedamos en nuestro estudio de este pasaje. Y no vamos a seguir estudiando el pasaje frase por frase, versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos. Necesitaríamos bastante tiempo, y si no me equivoco, martes es la Navidad, no tenemos tiempo para una serie, ¿verdad? Pero vamos a ver tan solo estas descripciones que Juan usa para revelarnos la identidad extraordinaria del que nació en Belén. En primer lugar, noten que Juan describe al Señor como la vida, ¿ven? Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a 1 de Juan ahora. Es un libro que escribió, por supuesto, el mismo autor, y muchos creen que lo que está haciendo en 1 de Juan es realmente resumiendo lo que nos enseña en su Evangelio. Y quiero que vean conmigo 1 de Juan. Versículo 1, vamos a comenzar en el versículo 1 para que capten el vocabulario, el tema que es el mismo. Y aquí se extiende Juan en esta descripción del Señor como la vida, y de hecho une el término verbo con el término vida. Vean, lo que era desde el principio, inmediatamente, ¿verdad? Génesis 1:1, Juan capítulo 1, el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Esto es la Navidad. Para Juan, en la historia de Navidad se trata, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, el verbo con el Padre. ¿Se acuerdan esta mañana? Se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de ellos y anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. No olviden esa frase. Entonces, la Navidad, a lo último, para Juan y para nosotros, lo que debe de ser es que se trata que la vida fue manifestada. Y Juan no podía usar un término más trascendente, una palabra más significativa para nosotros. Porque vida es lo opuesto a muerte. Vida es estar consciente, vivo, valga la redundancia, poder actuar, existir. Y Juan llama al bebé de Belén vida. Vida, esto es vida. Y con mucha razón. Porque Cristo es el autor de la vida, como dice Lucas. Él es el que nos da a todos vida y aliento, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice en Hebreos. Y es por eso que fácilmente niños se acuerdan de la historia de la hija de Jairo. Fue de lo más fácil para el Señor decirle a esa niña, Tabita cumi. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tabita cumi. Y la niña volvió a tener vida. Porque Cristo es vida. Yo soy la resurrección
vida, dijo él, en la historia de Lázaro, un hombre que estaba ya hediendo, apestoso, a muerte, enterrado ya en el sepulcro. Pero el Señor llega y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo, porque Cristo es la vida. Y Cristo es el que da esa vida, y es vida real. Como nos dice en 1 Juan, se trata esto de vida eterna. No tan solamente vivir para siempre, pero vida con Dios, vida sin ningún temor, sin ninguna debilidad, sin ninguna tentación, sin ninguna enfermedad, vida en total armonía, gozo, vida perfecta, por así decirlo. Por eso digo que Juan no podía usar un término más trascendente y significativo para describir al bebé de Belén. Y nos debe interesar mucho, porque es lo que queremos nosotros, vida. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, que estamos sujetos al temor de la muerte. Nosotros estamos sujetos a muertes, debilidades, enfermedades del alma y del cuerpo. Y creo que desde que nos damos cuenta que nos vamos a morir, no queremos morir, queremos vida. Inconscientemente, tal vez, si no le decimos a nadie, tal vez, pero tenemos pavor a que el doctor nos diga: usted tiene cáncer. Tenemos un miedo tremendo a esos últimos días. ¿Sí? Desde ese momento de nuestra existencia que conscientemente nos damos cuenta: yo no voy a existir para siempre. Queremos vida, vida. Y lo más importante de este pasaje, el último, no se trata de esa vida biológica, temporal, pero se trata de que la vida espiritual, e incluso tenemos la vida espiritual. Y esto nos debe interesar más, porque como nos dice Pablo en Efesios 2, ya estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Necesitamos esta vida, y la vida que Dios nos da. Cristo es vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es lo que más nos debe interesar en este día. ¿Quién es el que en Belén reyes pastores ven? Es el verbo de vida. Y aquí Juan nos dice: fíjense bien, en Belén la vida se manifestó. De eso se trata la Navidad. El bebé de Belén es quien puede darnos vida, vida espiritual, vida eterna, vida real. Entonces en esta tarde te puedo decir con estas palabras, con estos textos, entonces, ¿quieres vida? Recibe a Cristo. Es decir, cree en Cristo como el verbo de Dios, enviado de Dios, manifestado en carne. Cree en Cristo como la vida. Cree que Él es la resurrección y la vida. Cree que Él es Dios de verdad. Cree que Él vino al mundo a salvar a pecadores, muertos ya. Cree su gran promesa tan famosa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Se acuerdan que tienen un pastor medio loco, verdad? Que a veces se pone a pensar cosas raras. El otro día me puse a pensar: el hecho de que estoy vivo y existo es una confirmación de que después de la muerte voy a estar también vivo y voy a existir. Y ojalá, a ver si me puedo explicar en este concepto tan raro. No puedes explicar por qué estás vivo, humanamente hablando, biológicamente hablando, especialmente si no crees la Biblia, no puedes explicar que estás vivo, pero estás vivo. Amén. Y hay otra vida. Pero hay otra vida más real que esto, temporal. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Pero los místicos y filósofos, ojalá que me hayan entendido en eso. Pero bajando a la gente normal como nosotros, como cristianos, aún como cristianos, queremos vida, vida abundante. ¿Saben dónde está la vida abundante? En Hawái. No está en Hawái. Pensamos, si pudiéramos ir a Hawái de vacaciones, con mucho dinero, ir a los malls, eso sería vida. ¿Qué es la vida realmente?
vida abundante. Y tal vez lo andas buscando, voy a escuchar a este predicador, voy a escuchar a este psicólogo, voy a escuchar a este terapeuta. Y lo andas buscando de aquí para allá, buscando la vida abundante. Cuando realmente tú ya tienes a Cristo, el libro que te dice, ¿cuál es la vida abundante a lo último? Amén. La vida como cristianos está en Cristo. Amén. Conoce más a Cristo. Cree en sus promesas, pasa tiempo con Él en su palabra, y así es como tienes más vida, la vida que cuenta. Capta esta verdad y ojalá que para el próximo año, o aún ya comenzando estos últimos días de este año, tomen la resolución: voy a pasar más tiempo con Cristo, aprendiendo de Él, sabiendo de Él, hasta que encuentre esto de vida abundante con Él. Es cuando pasas tiempo con Él que te vas a dar cuenta de lo que es la vida, qué debes de hacer, no debes de hacer, y cómo Él te da la energía espiritual para vivir realmente. Y vas a poder, por así decirlo, andar volando sobre esos problemas y esas tragedias y esos accidentes y choques de la vida diaria y esa rutina, porque viviendo en Cristo se tiene esa vida abundante. La tienes como cristiano. Y yo te reto en esta Navidad. La vida se trata de Cristo como cristiano. La vida se trata de Cristo, es en Él que tienes vida abundante. Y luego Juan nos dice: la Navidad se trata de Cristo, el Verbo, realmente que nació en Belén. Es la vida, un término más grande. Y luego Él nos dice y habla de la luz. Véanlo, capítulo 1 de Juan, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquí está la Navidad para Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Eso es la Navidad, venía a este mundo. Ustedes conocen el dicho de nuestro Señor: yo soy la luz del mundo. El dicho completo es: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y una vez más unimos el verbo con la vida, ahora la vida con la luz. ¿Qué es luz? ¿Por qué usa Juan ese término luz? Dice que el bebé de Belén, la luz, ¿de qué trata? Bueno, el diccionario nos dice: luz es un agente físico que hace visibles los objetos. La claridad que irradia los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Hoy aquí podemos hablar de ese resplandor de la luz de Cristo mismo. Tan potente es la luz de Cristo que cegó a Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? La luz cegó a Saulo de Tarso. En Apocalipsis nos dice Juan: no habrá allí más noche. En el cielo no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Podríamos hablar entonces de esa luz de Cristo. Pero esta luz de este pasaje es más bien espiritual, porque nos dice que es lo opuesto a tinieblas, a maldad. Vean Juan 3:19. Juan 3:19.